Un gran saludo a los integrantes de la Comisión de Expertos, señor Ministro, doctor Santiago. Saludo también a los colegas de la Comisión Sexta que nos acompañan hoy, al senador Ángel Custodio, al senador García Zucardi. Y yo quizás voy a concentrarme en el reporte de los expertos tributarios y muy puntualmente con algunas de las recomendaciones, empezando por algunas reflexiones que ya hemos compartido en distintos foros. Yo he tenido la oportunidad de estar con algunos miembros de la comisión en algunos debates y empiezo por esto. A mí me gusta una frase de John Marshall que decía: el poder de grabar es el poder de destruir. Cuando él empezaba haciendo esa reflexión sobre los sistemas tributarios, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a establecer gravámenes, porque muchos de los gravámenes pueden ser disuasores y pueden afectar la estabilidad y la viabilidad económica de muchísimos sectores. Y por eso me parece importante siempre decir que un sistema tributario en un país no puede estar divorciado de los objetivos de largo plazo que un país se fija: competitividad, productividad, formalización, ahorro e inversión. Y yo diría que desafortunadamente el sistema tributario que tenemos en Colombia cada vez está yendo más en contravía de esos objetivos de largo plazo. Y creo que es importante, y usted lo decía, doctor Urrutia, y le agradezco que usted nos haya abierto la provocación para discutir el tema de fondo, es que aquí no podemos hablar solamente de una reforma tributaria estructural, tenemos que hablar de una reforma fiscal estructural. Porque a ustedes les entregaron un paciente para que le atiendan el problema del corazón y el paciente tiene problemas neurológicos, tiene problemas en los riñones, tiene problemas en los pulmones. Entonces las recomendaciones que ustedes hacen pues están muy precisas frente al tema del corazón, pero si no se mira lo demás, de pronto el paciente termina teniendo una falla crónica por los otros síntomas y por los otros problemas. Y me parece importante porque la razón que origina este debate de la estructuralidad también está asociado con un debate que hicimos en esta comisión hace unos meses sobre la situación fiscal y sobre la regla fiscal. Y aquí quedó absolutamente claro, y consta en las actas donde participó el doctor Leonardo, que hay preocupación de algunos de los miembros de la Comisión de la Regla Fiscal sobre esa tendencia de expandir el gasto público por encima del crecimiento en los últimos años, entre el 2010 y el 2015. Y quedó también absolutamente claro que hubo preocupación sobre el uso de los recursos provenientes de la bonanza petrolera, principalmente los que provenían de las utilidades de Ecopetrol, que eran un ingreso extraordinario a la nación, que le permitían jugar con la regla fiscal de manera creativa. Entonces, yo diría, abordando lo que ustedes nos presentan, me parece oportuno hacer la reflexión desde dos puntos de vista. El primero, analicemos las recomendaciones que son medidas tributarias y después analicemos el tema del recaudo. Cuando vamos a analizar las medidas, a mí me parece oportuno decirles a los miembros de la comisión que aquí hay cosas buenas. Yo lo uso siempre como la película del bueno, el malo y el feo. Hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas feas. ¿Cuáles me parecen que son medidas buenas dentro de lo que ustedes han traído para la discusión? A mí me parece que en aras de fortalecer lo que sería la inversión como objetivo de la reforma tributaria y de esa sincronización de la política tributaria con los objetivos de largo plazo, pues bienvenida la deducción del IVA sobre los bienes de capital, es algo que se viene pidiendo a gritos. Pero ustedes saben mejor que nadie que esa medida es la que más afecta a las expectativas de recaudo. Ustedes saben la sensibilidad de los modelos que ustedes han traído, qué ocurre con y sin esa medida. Entonces han dicho, bueno, no, desagreguémosla en 3 o en 5 años. Y algunos que manejen las normas contables dirán, bueno, de pronto va de la mano también con la depreciación de los activos, razón por la cual tiene alguna consistencia. Pero claramente en esa discusión, que es algo bueno, está la sensibilidad sobre el recaudo que espera tener esta reforma. Me parece bien lo que ustedes plantean del fortalecimiento de la DIAN. Está absolutamente claro, tenemos una DIAN con presencia en menos de 50 municipios, tenemos una densidad de oficial de inspección por debajo de lo que tienen otros países de referencia en el continente, sin ir muy lejos lo que tenemos en los 3 países de la Alianza del Pacífico que están con nosotros allí.
Me parece positivo el enfoque que hay de mejorar la supervisión y perseguir los recursos de las sin ánimo de lucro que se visten de sin ánimo de lucro. Pero también me parece importante decir que quedan algunas herramientas de discrecionalidad allí que tampoco pueden quedar a ojo de buen cubero de una comisión reducida que diga cuáles son las buenas, las malas y las regulares. Yo creo que hay que establecer unos criterios mucho más transparentes, más abiertos sobre esa clasificación para que no termine siendo también una medida donde quienes tengan la capacidad de obtener más favores y canonjías van a tener mejor calificación que otros. Me parece positivo corregir lo que también la OCDE dijo en su análisis, el monstruo de las tres cabezas, impuesto de renta, CRE y sobretasa del CRE, lo cual hace más compleja la capacidad de las empresas de presentar información tributaria, la encarece, la vuelve mucho más lenta y obviamente genera desincentivos frente a la amigabilidad que debería tener el sistema. Me parece también importante que hayan depurado lo del IMAN y el IMAS, que es algo que veníamos diciéndole a gritos al doctor Ortega desde cuando lo introdujo, no haga las cosas más complejas, busque los criterios mucho más transparentes y además teníamos un problema gravísimo donde por el mismo ingreso con diferente actividad económica había una sanción mayor para unos y otros. Yo creo que ustedes lo están corrigiendo y bienvenida sea esa propuesta. Y me parece también que el enfoque de las utilidades empresariales es muchísimo más transparente, va acorde con lo que se está haciendo en materia de normas NIF, entonces también bienvenida esa apreciación. El 4 por 1000, por ejemplo, y yo lo debo decir también con claridad, a todos nos parece un impuesto antipático, odioso, pero la verdad es que creo que es difícil encontrar un impuesto que le dé más predecibilidad a la autoridad tributaria y que sea de más fácil y más eficiente recaudo. Y como diría alguien, si no existiera habría que inventarse algo parecido. Entonces yo entendí, yo estuve en ese debate, creo que fue con el doctor Alfredo Lewin con la Sobancaria, donde yo planteé y dije, mire, dadas las circunstancias, es preferible mantener el impuesto que quitarlo, porque esos 5 billoncitos o más va a ser muy difícil buscarlos por otra fuente. Entonces me parece que yo creo que en el criterio de expertos tributarios el impuesto no les gusta, pero sabemos por qué lo dejaron y también me parece importante. Ahora voy a hablar de cosas malas y aquí voy a tener algunas discrepancias con lo que ha planteado el doctor Guillermo Perry. A mí me parece importante que en el país discutamos el tema de los dividendos. Me parece importante, me hace una discusión sana. Ahora, ¿cuánto esperan tener de recaudo por impuesto a los dividendos? En las simulaciones que ustedes han hecho y que nosotros hemos hecho, no nos da más de 1 billón. Yo no sé si puedan ser más o menos, no nos da más de 1 billón. Ahora, ¿1 billón es mucho o es poquito? Entonces uno diría, ¿es poquito frente a qué? Y mi mayor preocupación es con un país como Colombia, que tiene tan bajo desarrollo de los mercados de capital en el contexto internacional y en el contexto latinoamericano. Un país como Colombia, que tiene 77 empresas listadas en bolsa y solamente 5 acciones transan más de 5 millones de dólares al día, debería preocuparnos en lo que debe ser el mercado de capitales de una de las economías más grandes de la región. Muy por debajo de lo que tienen en transabilidad accionaria países de la Alianza del Pacífico. Entonces me parece a mí que de pronto por esta vía podemos disuadir un mayor desarrollo del mercado de capitales. Y se puede ajustar. Y yo creo que podríamos establecer unos umbrales para tener esa discusión de una forma mucho más clara y unos umbrales donde realmente estuviéramos buscando perseguir a quienes realmente tienen una gran capacidad de arbitrio en los mercados de capital. Y por otro lado, me parece a mí que los países que cuentan con el impuesto de los dividendos, y usted lo sabe bien, doctor Guillermo, por ejemplo, hablemos del caso chileno, tiene una mayor reducción en la tarifa de renta. ¿Para qué? Para que quien está haciendo una inversión y toma recursos e invierte en una empresa, y la empresa a la cual él invirtió y ayudó a crear le tiene que pagar el impuesto de utilidades empresariales, después lo que usted recibe como parte de lo que invirtió le puede restar a usted competitividad frente a otros países. Entonces yo creo que la combinación que ustedes han presentado de impuesto a las utilidades empresariales sumada a la de los dividendos
con todo respeto les digo, me parece que no sigue siendo competitiva con aquellos países que también van a disputar con nosotros los flujos de capital y los flujos hacia los mercados de valores. Esa inquietud se las dejo porque me parece que ahí encuentro problemas. A mí me parece que la renta presuntiva es arcaica. Me parece que si usted mira la política tributaria internacional, las rentas presuntivas están llamadas a desaparecer para buscar métodos más transparentes y más eficientes en frente a lo que ingresa, pero empezar a establecer y subirle al 4% me parece a mí que es simplista, me parece que es facilista ante la eliminación del impuesto a la riqueza, que además valga la pena decir, ese impuesto debió haber expirado en el 2010, que tenía un umbral muchísimo más alto, doctor Leonardo, era de más de 3.000 millones de pesos. Y así estuvo entre el 2002 y el 2010 y estaba previsto expirar, después dijeron que por la ola invernal, después lo extendieron por otras razones y ahora lo van a dejar hasta el 2018. Y aprovecho, porque esta discusión la tuve con el doctor Pisa en un debate de la Sergio Arboleda sobre el reporte. Yo entiendo que ustedes podrán decir, y mucha gente podrá decir en frío, que ese es un impuesto antitécnico, pero yo también aprovecho esto para reivindicar algo. Cuando se decretó ese impuesto al patrimonio en Colombia, ese impuesto que después se convirtió en impuesto a la riqueza, era en un país que estaba primero sitiado por la inseguridad y donde la inseguridad había generado una depreciación de activos dramática en todo el país, dramática. La medida se introduce, la pagan quienes tengan más de 3.000, hay una junta directiva de supervisión en nombre de quienes lo pagaban, y yo pregunto, ¿qué pasó con los activos de quienes lo pagaron en el lapso para el cual estaba previsto el impuesto entre el 2002 y el 2010? La valorización de los activos de quienes lo pagaron le devolvió a ellos con creces lo que pagaron de ese impuesto a la riqueza. Y me parece que ese debería ser un motivo de análisis también adicional, porque es un buen ejemplo de lo que debía ser un impuesto transitorio. No empezar simplemente a desacreditarlo desde el momento de su creación misma. Yo creo que el tema del IVA, y ahora lo voy a tocar con más detalle, tiene cosas bastante antipáticas. Pero yo el debate del IVA lo voy a dejar para cuando hablemos de recaudo. Lo feo. Ustedes han hablado del impuesto a la gasolina como un impuesto verde. Entonces uno dice, hombre, sí, hay países en el mundo que han pensado en ese impuesto bajo esa estructura. Y yo pregunto, ¿y dónde están los análisis en el documento de la Comisión de Expertos que muestra las externalidades del impuesto en materia de reducción y captura de CO2? Porque los países que lo han presentado como impuesto verde lo han hecho para eso, para disuadir las emisiones del parque vehicular. Aquí obviamente le podemos poner el nombre de verde, pero sabemos que lo que estamos buscando es la platica. Y hay que entender que ese costo que se introduce con el impuesto a la gasolina también tiene una repercusión en la cadena de precios de toda la logística en el país. Eso genera una enorme sensibilidad en la cadena de precios de distribución, sobre todo de alimentos y de bebidas en el país. Eso está comprobado hace muchísimo rato en muchísimos estudios que han hecho analistas en Colombia. El otro que ustedes lo hacen con insinuación, lo hacen como con calmita, es el de las bebidas azucaradas. Entonces dicen, no, sugerimos por favor que vayan y estudien el tema de las bebidas azucaradas, y lo presentan como un impuesto de salud pública, porque obviamente así ha sido el patrón internacional. Ahora bien, en los países que lo han introducido, sí ha tenido un efecto, ha reducido el consumo de gaseosas, pero no ha reducido la obesidad, porque las implicaciones de reducir la obesidad no pueden estar solamente en un producto, y además en un producto que es de altísimo consumo de las clases populares, donde para muchos trabajadores representa el componente calórico de su día laboral al momento del almuerzo y le tiene una connotación regresiva allí. Entonces, si vamos a tocar el tema de las bebidas azucaradas, no toquemos solamente el tema de las bebidas azucaradas, fundamentémoslo bien y miremos que con esa solución o con ese interés de solución o intención de solución no vamos a obtener los beneficios esperados. Impuestos territoriales.
y aquí quiero tocar algunas de las reflexiones que también plantean los expertos. Bueno, el tema de licores, ese sí que es la fantasía, como digo yo, la fantasía del erotismo tributario territorial. Ustedes van a decir, ¿por qué? Arranquen por ahí. Es el 13% del total de recaudo de los departamentos. En un departamento como el Cauca es más del 40% de lo que le ingresa al departamento, en Antioquia es el 31%, en Cundinamarca está en el filo del 30%, en Caldas está en el 31%, en el Huila, doctor Villalba, es el 20% de los ingresos del departamento. Entonces, claro, la medida que ustedes dicen, pues maravilloso, subámosle por el grado de alcohol a 400 pesos por grado, cuando hoy tenemos una diferenciación, y la diferenciación está dada por el grado alcoholimétrico. Por debajo de 35 paga 256, por encima de 35 paga 420. Entonces ustedes dicen, póngalo en 400. O sea, que frente al licor importado, entonces ahí prácticamente es una reducción, y frente al licor nacional, que tiene el 80% del consumo en el país, es incrementarle en 200 pesos lo que paga por grado de alcoholímetro. Me parece que como está planteada esa propuesta, en un país donde hay 24% de mercado ilegal de licores entre adulterado y de contrabando, esa medida puede terminar incentivando el contrabando en el país. Y además desfavoreciendo al licor nacional, que ustedes me dirán, ¿usted tiene algún interés en defender el licor? Ninguno, yo no defiendo el licor. Lo que sí defiendo es que, para bien o para mal, y esa es una discusión que nos hace falta, nuestra Constitución, en un artículo, en el 336, nos habla de los monopolios y arbitrios rentísticos. Y ese monopolio no es solamente para que los departamentos hagan renta, sino para que los departamentos también controlen el abuso de alcohol, que es el perjudicial para la sociedad. Por eso reglamentan la distribución, la comercialización y la producción. Yo creo que, como ustedes lo están planteando, ahí pueden generar un incentivo gravísimo al contrabando. Me parece que es bueno mirar fórmulas gradualizadas por nivel de alcohol, porque no podemos penalizar el licor de bajo nivel alcoholimétrico frente a los de más alto y de mayor valor. Yo creo que ahí esa es una discusión que está planteada. Cigarrillos, me parece bien. Ustedes dicen, súbale el 150% en 3 años. Esa medida también puede acelerar el contrabando de cigarrillos en el país. Yo creo que el objetivo de gravar en el tiempo me parece sano para disminuir el tabaquismo en el país, tiene una función de salud pública, pero yo sugeriría, piénsenlo en hacerlo un poco más extendida en el tiempo, de manera que pueda ser soportado por la industria, asociado con el tema de salud pública y no generar incentivos perversos en materia de contrabando. Ahora hablemos de recaudo, y ese es el segundo punto. Entonces yo digo, bueno, una reforma estructural pues debería también tener unos ajustes estructurales en materia de recaudo, y no los tiene. O sea, estamos haciendo el esfuerzo de bajar los impuestos a las empresas para compensarlos ¿con qué? Con el impuesto a los dividendos, con el impuesto a las pensiones altas, con un mayor número de personas naturales tributando, con unos ajustes a los sistemas de tributación de personas naturales, y queda neutral. O sea, hacemos el esfuerzo grandísimo de desgaste de economía política en el Parlamento, haciendo todas estas piruetas para dejarlo neutral. Y el 96% del recaudo nacional esperado con la reforma es IVA. Entonces uno puede decir, oiga, esto, perdóname, déjame, yo termino, doctor Guillermo, porque a mí me parece sano el debate. Yo tenía, de hecho, aquí un cuadrito, yo no sé que es este, si lo tiene por ahí la gente del equipo mío. Sigamos. El anterior, creo. Perdón, sigue. Aquí está. Entonces, mire, aquí estamos hablando de IVA. ¿Por qué me parece importante este ejercicio? Porque sin la devolución del IVA o sin la deductibilidad del IVA para bienes de capital, la reforma en cuanto a recaudo nacional puede ser de 14.7 billones. Si yo le introduzco, para favorecer la inversión, en la deductibilidad, el recaudo se me baja a 8.3. Entonces, ahí está la sensibilidad. En cualquiera de los dos escenarios, frente a recaudo nuevo, eso no quiere decir que estoy menospreciando la neutralidad de las otras piruetas, pero en cuanto a recaudo nuevo, es el 96% de lo que ustedes esperan recaudar. Y me sorprendió una cosa, doctor Leonardo, y se la hago con una pregunta muy respetuosa. Usted decía
es que si le damos el 5%, grabamos con el 5% algunos productos, digamos, algunos de los que a mí me escandalizan son la leche, los huevos, el queso fresco, la carne, que sabemos que tienen enorme sensibilidad. Usted me está diciendo, no, es que como le ponemos el 5 y antes no podían deducir de IVA los costos, eso les va a favorecer. Pero me llama mucho que la atención que usted decía la neutralidad, y yo veo que usted empieza a plantean ustedes, que el traslado de bienes y servicios exentos y excluidos grabados al 5 va a tener un recaudo de 1.2 billones. Entonces, me gustaría entender dónde está la neutralidad de la que hablan, porque por lo menos la neutralidad no se ve en el cuadro. Lo otro es subir al 10% el IVA otros productos, y hay algunos que me escandalizan. El Internet popular, estratos 1, 2 y 3. Dice, vamos a meter el IVA al Internet popular y le vamos a poner un IVA del 10 a los teléfonos inteligentes y a los computadores. Entonces usted dirá, es que así es el estándar internacional. No, señor, porque hay algunos países que han logrado determinar que de pronto no le ponen el IVA al computador hasta cierto precio, porque los servicios complementarios derivados del uso del computador sí pagan impuestos. Entonces me parece, ojo con esto, no vayamos también a disuadir con una devaluación tan grande, donde se han encarecido los productos de tecnología para la clase media, aún más disuadir el acceso de esa clase media a la tecnología. Creo que el tema de la tarifa del 19, y a mí esto me parece a veces interesante, por lo menos en la discusión, entonces acá dicen, pongamos la tarifa del 19, es un aumento del 18% en la tarifa de IVA, cuando tenemos una inflación del 8%, cuando la inflación de bajos ingresos está por encima de la definida en el salario mínimo. Entonces yo digo, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a manejar en las cadenas de precios? ¿Cuál va a ser el impacto de esta medida sobre los niveles de precios? Yo creo que eso debería ser parte, por lo menos, ya ustedes hicieron su tarea, yo creo que el señor ministro de Hacienda, cuando nos traiga el articulado, pues deberá poder sustentar estas cosas. ¿Y qué es lo que a mí más me preocupa? Y con esto voy a ir cerrando. Estamos haciendo una reforma con las dos hipótesis, o 14 u 8 en recaudo nacional, o 8.3. ¿De cuánto es el hueco? ¿32 billones? ¿30? Entonces el ministro me dirá 30, de desarrollo me dirá 32, 4% del PIB, punto del PIB 8 billones. ¿Y no hay más huecos? O sea, lo que hablamos acá cuando hablamos de la regla fiscal, doctor Leonardo, donde quedó absolutamente claro que bajo la metodología que está definida en el marco fiscal de mediano plazo para el precio del petróleo, nuestro hueco sería más grande el año entrante y más adelante aún mayor. Porque estamos utilizando una fórmula 414 que está alejando de la realidad los precios del petróleo frente al cálculo fiscal. Ahora el ministro ciertamente dirá, es que este año hicimos el presupuesto con un ajuste más conservador. Sí, se lo aplaudimos, señor ministro, está bien. Cuando usted presentó el plan financiero lo dijimos, está bien, pero ojalá también se viera reflejado eso en el marco fiscal de mediano plazo, porque si no el tamaño del hueco sería distinto. Otra cosa, la salud. ¿Y los 8 billones de la salud dónde están? Dijeron que la liquidación de Celucop eran 2 billones, ya van en 5. Y fuera de eso, otra, que es, a mí me encanta cuando hablamos de las cifras del posconflicto, porque no hay billetera que aguante. Entonces, la misión rural le dice al país, es que resolver los problemas integrales del campo de provisión de bienes públicos, de coberturas, de crédito, valen 194 billones de pesos y vamos más o menos a hacerla en 14 años, póngale una tarifa, un promedio de 13 billones por año y el presupuesto del ministerio es de 3.1. Y eso es solamente agricultura. Entonces yo digo, ¿será que esto lo vamos a llamar estructural hasta el 7 de agosto del 2018? Y ahí nos tocará entonces, sobre las presiones de gasto, ir pensando en la próxima estructural. A mí eso me preocupa, porque eso sí puede llevar a perder la credibilidad sobre la labor de ustedes en el mediano plazo. No de aquí al 2018, sino después del 2018. Y como el gobierno no quiere hacer el ajuste grande ahora, sino que se lo quiere dejar al próximo, yo sí quiero saber si ustedes están dispuestos en 3 años a venir a conformar la próxima misión
de reforma estructural tributaria en Colombia. Pensiones altas, y con esto cierro. Me parece interesante el planteamiento. Entonces, a quienes tengan pensiones altas, entonces les vamos a grabar como si estuvieran trabajando. Y, obviamente, vamos a definir un umbral. Entonces, claro, ustedes dirán, la gran mayoría de colombianos están pensionados en el filo entre el mínimo y 2 salarios mínimos. La gran mayoría. Ya cuando usted pase a 2 salarios mínimos, según estándares de Juan Ricardo Ortega, usted ya sería un hombre rico. Porque Ortega siempre miraba eso de esa forma lineal. Yo pregunto, y acá se nos está olvidando un sector de la clase media que no es rentista, que puede tener pensiones en el filo de esos 4 millones, que tiene 65 años, que paga de prepagada 16 millones de pesos al año por una pareja, que está pagando un impuesto predial en Bogotá que es extorsivo frente a lo que el distrito ha ofrecido en los últimos años de respuesta a los ciudadanos. ¿Qué le van a decir a esa familia? ¿Que eres un rico? O sea, definamos por favor esos umbrales de una forma mejor y por lo menos más creíble. Pero yo les quiero decir, agradeciendo el esfuerzo de la comisión, acá ahora viene la responsabilidad del señor ministro que en radio le dice a uno, ¿y cuál es su propuesta? No, pues diga usted cuál es la del gobierno, porque el gobierno no se casa con ninguna propuesta. Hasta me dio pena con los de la comisión que en diciembre, cuando salió el reporte y salió filtrado, dijeron, no, eso no es con nosotros, estos son unos señores allá, expertos, que propusieron una cosa y un irresponsable soltó el documento, yo no sé quién será, nosotros no estamos avalando esto. Y para curiosidad aparecía secretario de la comisión, el director de la DIAN. Y para peor, en enero cuando empezamos a decir, y señores, ¿dónde están los cálculos del recaudo en el reporte? No, es que la DIAN no nos ha entregado los datos. Entonces, yo sí quiero, ministro, por favor, rápidamente preséntenos la reforma para que tengamos acá una discusión sincera, pero también le voy a terminar esto diciendo, si la única forma como usted quiere resolver los problemas fiscales es donde el 96% del recaudo nuevo sea IVA y va a convertir al pueblo colombiano en el Paganini de esto, ahí no lo vamos a acompañar. Muchas gracias.